noches a nuestro primer programa. Estamos aquí calentitos, arrancando motores, aquí con Alberto, con Virtu. Y el tema de hoy, pues el tema de esta noche, pues tratará el Arca de Alianza, aprovechando el vídeo que ha sacado aquí Alberto del Arca de Alianza. Y se habla mucho del Arca de la Alianza, pero ¿qué es, no? Todavía hoy es uno de los tesoros más míticos del Antiguo Testamento. Se decía que detenía ejércitos capaz de abrir las aguas de los ríos, derribaba murallas, aplastaba montañas, despedía rayos, provocaba enfermedades. Su búsqueda ha sido incesante. Masones, templarios, aventureros, escritores estuvieron cerca de encontrarla, pero hasta ahora pocos son los elegidos que han podido verla. Entonces vamos a dar para ti todo este pedazo de programa que vamos a sacar hoy, que será el primero de muchos, si Dios quiere. Tenemos para aquí invitado aquí al investigador Alberto Canosa desde Alemania. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Santi. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos también aquí a la investigadora Virtu Pontes desde España. Hola Virtu, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros dos. Encantada de a ver si por fin podemos sacar el programa, no nos lo censuran, eso otra. Y nada, pues... ¿Qué tal la ola de calor? ¿Dónde guardas el abanico? La ola de calor la llevamos muy mal, muy mal. Pues aquí en Alemania está lloviendo y hace frío, ¿eh? Qué suerte, bendita lluvia. En Alemania nos vamos a tener que cambiar de residencia. En fin. No vamos a hablar de política, pues nos llevaría a hablar del tema, hablar del tema del calor, nos llevaría al tema político que no nos interesa en este momento. Sí. Y entonces, le vamos a preguntar aquí al señor Canosa, ¿el Arca de Alianza podría ser un lugar de reunión de Dios con la humanidad? ¿Usted cómo lo ve? Mira, el Arca de la Alianza ha sido siempre el conducto que ha tenido Dios con la humanidad. Pero claro, siempre ha sido en especial con el pueblo de Israel, que en un principio era el pueblo de Dios, ya no lo es. Y entonces, para ese conducto, pues se creó, o sea, Dios dio orden en el monte Sinaí a Moisés de crear un arca, aparte de otras cosas más, una tienda de campaña y algunos utensilios que llevaban dentro del arca. Pero cuando el pueblo de Israel cesó de ser el pueblo de Dios, en el año 70 era común, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, quemaron todo, y las tribus de Israel fueron esparcidas por toda la tierra. Hoy nadie en la tierra, aunque hay millones de judíos, nadie puede saber con exactitud de qué tribu era. No hay sacerdotes, no hay levitas, no hay reyes, no hay nada. Hay judíos esparcidos por toda la tierra. Pero el arca fue en prevención, protegida y no escondida previamente en algún lugar de Israel, porque Israel ya cesaría de ser pueblo de Dios. Pero sin embargo el arca sigue siendo tan activa como en un principio, porque sigue siendo el instrumento de Dios para hablar con la humanidad, para mandar mensajes. Porque si el arca, por ejemplo, hubiera dejado de cesar, como lo fue el pueblo de Israel, hubiera sido destruida. A los ojos de todo el mundo se hubiera quemado, lo hubieran hecho, pero no, fue protegida con el fin de sacarla en un tiempo privilegiado para un mensaje para la humanidad y para también hacer un ajuste de cuentas para, no la humanidad en completo, sino para gente que está destruyendo la tierra y a los hombres y a los animales. O sea, el arca va a entrar en acción y va a ser un golpe de muerte para muchas organizaciones porque es de nuevo el poder de Dios para contactar con la humanidad. Virtu, siguiente pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿El arca protectora del pueblo elegido o brazo ejecutor de los castigos de Dios? Vamos a ver, esta es una buena pregunta y creo que para que la gente lo entienda, en qué consiste el arca, para qué se utilizaba y por qué era necesaria, también es necesario entender cómo se vivía en aquella época. ¿Por qué era necesario que hubiese ese instrumento defendiendo a los israelitas, ¿no? A esta rama de la humanidad que se quería salvar de la corrupción? Porque todavía quedaban gigantes en la tierra, estaban reinando por muchas zonas, estaban haciendo adoraciones a falsos dioses, con unas adoraciones en la cual imperaban los sacrificios humanos, sobre todo niños.
Entonces, el hecho de que el Dios de Israel quisiera tener ese remanente limpio de todas estas prácticas que se llevaban a cabo para poder crear una humanidad más limpia. Y las escrituras están llenas de de textos que confirman esto que estoy diciendo. Desde el libro de Enoc, que es uno de los libros más antiguos que se conocen, hasta incluso el libro de la sabiduría de Salomón lo indica claramente el porqué. De hecho, en el libro de la sabiduría nos dice un texto que se llama Indulgencia de Dios hacia Canaán y explica: a los antiguos habitantes de tu tierra santa los aborreciste por sus prácticas detestables, actos de hechicería y ritos impios, a esos crueles asesinos de niños, a esos devoradores de entrañas en banquetes de carne humana y de sangre, a esos iniciados en ritos sangrientos, a esos padres asesinos de seres indefensos. Decidiste hacerlos perecer por las manos de nuestros padres, para que esta tierra, la más querida por ti entre todas, recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Pero aún ellos, por ser hombres, los trataste con indulgencia. ¿Qué quiere decir? Pues está explicando que todas las antiguas escrituras que confirman que en esa época se hacían ese tipo de rituales, a los Baales, a Astarté, a Dagón, a todo tipo de dioses falsos, que como estuve explicando en el programa piloto de Señales, al igual que estos seres que invadieron la Tierra y se hicieron pasar por falsos dioses, tenían muchísima tecnología, porque tenían hasta incluso naves voladoras y instrumentos de teletransportación, por eso manipularon por todo el planeta igual. Pues Dios tuvo que dar ese instrumento, esa arma, para ayudarles a limpiar la Tierra, si no habría sido imposible. Yo creo que el planeta habría quedado, la humanidad habría desaparecido si no hubiese sido por precisamente tener el Arca de la Alianza. Entonces, la importancia de ese Arca de la Alianza, cuando salga en un futuro, es que va a volver a hacer el mismo trabajo, la misma labor, limpiar todo este tipo de gente, de entidades y de los que trabajan para ellos, y poder dejar por fin que el planeta Tierra pueda vivir en armonía y en paz. Yo no sé qué opina Alberto, pero yo, a razón de todo lo que he estado estudiando todos estos años, lo he visto así de claro. Alberto, ¿poseer el arca era poseer a Dios? O al menos así lo pensaban los filisteos. Bueno, vuelvo a recordarte que el arca en sí no es patrimonio de nadie. Es sencillamente el conducto por el cual, o el instrumento por el cual Dios hablaba con la humanidad. Antiguamente no pertenecía, porque de haber pertenecido al pueblo de Israel, tendrían hoy los judíos el arca, pero se le fue arrebatada el arca. Y el pueblo de Israel fue castigado y su templo, porque el templo se construyó con un propósito, tener el arca guardado, en protección. Y cuando ya el pueblo de Israel degeneró, y ya no fue más el pueblo de Dios, se sacó la arca para protegerla y el templo y el pueblo y todo Israel fue quemado. Fíjate que Israel, a raíz del año 70, estuvo en esclavitud, ya no fue más nación, hasta el año 1948, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 45, estaba Israel en manos del gobierno británico, de los ingleses. Y entonces, debido al éxodo, al exterminio de judíos en Alemania y todo el conflicto, se les concedió su tierra de nuevo. Pero el templo ya no existía, porque el templo, o sea, el emplazamiento original donde estaba el templo, hay una sinagoga de estas de islamistas, de la ciudad de Roma se llama. Y entonces ya no pueden más tener el templo ni el arca. Y fíjate una cosa, un detalle interesante, y es muy interesante, que los judíos quieren construir el templo, pero no quieren el arca. Porque precisamente hace ya unos meses que conté que algunos judíos de los rabinos de Israel, tengo todo su dirección y tal, y los rabinos de Nueva York se pusieron en contacto conmigo porque querían saber dónde estaba el arca, pero no tienen mucho interés en no tenerla, porque instintivamente sabe que el arca le va a perjudicar a ellos más que a nadie. O sea, el arca es muy protegida, va a salir, de todas maneras va a salir, así, o sea, va a salir. Lo que pasa es que es un descubrimiento tan conflictivo, porque mucha gente de dinero y de poder
de Illuminati, de estas sociedades secretas, el Vaticano y toda esta camarilla de organizaciones satánicas, tiene miedo tanto del Arca de la Alianza como de la Cueva de Hércules, el cronovisor de Salomón, como de los gigantes, como todo esto tiene miedo, porque estos descubrimientos desmoronan sus organizaciones, incluido la arqueología. Y entonces hay una red de control en los medios de comunicación de que estos asuntos ni se toquen, y menos que me dejen a mí hablar, porque en el momento que yo empiece a soltar, pues ya vuelvo loco a la gente, porque claro, los llevo a tal y tal lugar donde están los gigantes, donde está el arca, donde está la cueva de Hércules, y eso no lo para nadie. Hay que llegar a la gente y el arca va a salir. Porque no va a salir porque haya un momento decisivo en que un productor de televisión o alguien vaya a decir, bueno, vamos a ayudar a Alberto, a Virtu, a Santi y tal, vamos a hacerlo. No, ese no es el plan, porque por ellos no lo harían nunca. Porque los medios de comunicación están súper controlados. Ya verás que en ningún medio de comunicación hablan del tema gigantes, Nefelín, no hablan nada de la Cueva de Hércules, nada. Es un tema muerto porque tienen prohibido eso tocarlo. Y menos decir Alberto Canosa, y más que soy en internet archiconocido. Pero lo que ocurre es que eso, al ser instrumentos sobrenaturales, el Dios Todopoderoso va a hacer posible que los gobiernos y las sociedades, que aunque estén en contra, vayan a apoyar el sacar el arca de la alianza para que sea el descubrimiento mayor de la historia del mundo. Está en España, lo conozco los lugares perfectamente y en fin, creo que te haber comentado, Santi, que no tengo mucho miedo de que alguien supiese el emplazamiento exacto del arca, porque igual que pasa con la Cueva de Hércules, cualquier persona o sociedad o ejército, da igual, que intente llegar por las bravas a robar el arca, perecería en el camino. Eso es garantizado. Tú fíjate que en la Cueva de Hércules, cuando en el año 711 el rey Rodrigo, en Toledo, entró por las bravas, cuando no tenía que entrar en la cueva, había unos candados y tenía él que poner un candado, no tenía que entrar nadie hasta que no llegara el tiempo, en este tiempo. Y por las bravas entró, y España entera, una nación completa, fue invadida por árabes y 700 años esclavizada. ¿Cuánto más con el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es capaz, sin ningún tipo de problema, de eliminar a la entera raza humana, llegado el caso, porque es un instrumento sobrenatural. Antiguamente los israelitas, cuando sacaban el arca, no la podía ver nadie, ni tan siquiera los levitas. Iba con un toldo azul tapada y unos varales que le llamaban los levitas, pero nadie podía ni tocarla ni verla, solo con los varales, llevarla. Y en el momento que entraba en acción el ejército de Israel y los filisteos, o aunque fueran millones, veían el arca, ya era un desplome, caían en pestes, enfermedades, se volvían locos, los enemigos se mataban unos a otros, los enemigos. Y esa misma acción, ese mismo poder tiene en la actualidad. Por eso el arca, cuando salga, va a hacer una limpieza en seco de tanta gente malvada que hay en la tierra. Ese es el miedo de Illuminati y otras sociedades, Vaticano, que saben que Alberto Canosa, por sus satanistas, ocultistas, lo han dicho, va a sacar el arca y la cueva dentro. Recuerdo, y quiero comentar esto brevemente, que hace muchos años, cuando yo empecé porque yo estudié en Toledo y me crié en Toledo, luego he vivido por medio mundo, y me acuerdo que cuando yo empecé en Toledo, y hablo del año 1991, estaba entonces el presidente que hacía la Mancha, José Bono, y ya me interesé porque yo de niño ya sabía dónde estaba más o menos la cueva y todo aquello. Y entonces yo escribí, ya tengo cartas del presidente Bono, ayúdeme, vamos a sacar la cueva de Hércules, sé los emplazamientos y tal, y daban largas, e incluso yo hablé con arqueólogos y me decían que sí, que me iban a ayudar, incluso dijeron que me iban a ayudar, que iban a aportar toda la ayuda necesaria, y lo único que hicieron fue acordonar la zona, hacer museo, tapiar la central, la cueva, hablo de la cueva de Hércules, y amenazar a los medios de comunicación, radio, televisión Castilla-La Mancha, a todos los políticos, a todo el mundo, y a mis abogados, de que si Alberto Canosa, si se menciona en Toledo, y abogado alguno me defiende, o habla de cualquier medio de comunicación de la cueva de Hércules, le cierran la cadena. Con esto quiero decirte, tienen el mismo miedo. Esa gente, por sus ocultistas, y una vidente de Toledo, se llamaba Yolanda y Cangas, no sé si estará todavía activa, me comentó que muchos políticos de Toledo y sobre todo cardenales Cañizares, que ahora es cardenal en Valencia, estaba en Toledo. Dijo que le iban a ella muchos políticos y diputados a pedir ayuda por medio de espiritismo. Incluso cardenales y obispos iban a ella igual. Y me dijo que en una sesión espiritista, Yolanda y Cangas, una vidente de Toledo,
que había dicho los espíritus que yo entraría en la cueva de Hércules y que empezaría en Toledo una catástrofe gigantesca. Me dijo, ¿eso es verdad lo que me han dicho? Y yo dije, sí, eso es verdad, claro que es verdad. Y le di una advertencia, ten cuidado, chica, no te metas en esos asuntos de contacto con espíritus de la oscuridad, porque eso sí, te van a hacer rica, pero te van a eliminar como han eliminado a todo el mundo cuando ya no le valgas para nada. Y me dijo, muy cabreada al final, esto tengo los emails todavía, y dice, bueno, pueden ser espíritus buenos, pero digo, bueno, ¿tú crees que los espíritus, cuando la Biblia condena el espiritismo y el satanismo, se van a poner los espíritus contigo para darte algo, para hacerte rica? Quiero decir, Toledo entero me conoce. Y créeme, Santi Virtu, en estos momentos, y lo digo, tanto empezando por las noblezas, por el clero, Vaticano, los obispos, los políticos, el CNI, la CIA, todo el mundo sabe del Arca de la Alianza, sabe que la voy a sacar. Lo que pasa es que no saben qué hacer porque, por otra parte, ellos están controlados por prestos en la oscuridad que les dicen, si ayudáis a Canosa, si ayudáis a Virtu, si ayudáis a Santi, si sacáis esto adelante, os eliminamos. Como eliminaron al presidente Kennedy, como eliminaron a Michael Jackson y a mucha gente que no ha querido más trabajar con Illuminati. Pero todo esto te da una garantía, o nos da una garantía, de que el Arca de la Alianza está ahí esperando para este tiempo. Va a salir como la cueva de Hércules, como los gigantes. Virtu, 3 millones de israelitas cruzando el desierto durante 40 años. ¿Cómo esa gente podía tener ropa, zapatos, alimento, agua de lluvia, sombra? Pues ahí está una de las grandísimas proezas que hizo Jehová con los israelitas. No solo liberarlos a base de plagas y castigos enormes de los egipcios, de la esclavitud, sino mantenerlos a todos los niveles de alimentación, de ropa, de calzado, de agua, a todos los niveles durante 40 años. O sea, fíjate el empeño que había, la necesidad que había en esos momentos en el planeta de mantener un remanente humano limpio, más puro, porque estaba todo el planeta corrompido por estas entidades que te estaba comentando antes. Entonces, la proeza que se hizo con el pueblo de Israel, los hebreos, que no eran los hebreos, de mantener ese remanente alejado por el desierto de toda esa corrupción y crear una generación limpia con unas leyes acordes con las leyes de la creación. Por eso fue por lo que se mantuvo durante 40 años a los israelitas. Y ya no solo por eso, sino incluso porque como las veces que les ha dado oportunidades, Dios les dio oportunidades, ellos erraban, de alguna manera u otra, los tuvo que seguir manteniendo hasta que la generación se hiciera más pura. Por eso tal cantidad de años por el desierto, porque no quería que se juntara con este tipo de seres y rituales que practicaban. Porque los textos están llenos, todas las antiguas escrituras, los apócrifos llenos de todas las calamidades que estaban haciendo en la tierra. Sobre todo hago hincapié en los sacrificios humanos y sobre todo de niños, que todavía se siguen haciendo ahora. Por eso la importancia de que el arca salga cuanto antes. Y yo ese arca la veo, a razón de todo lo que he estado investigando y estudiando, como una especie de energía. Cuando la creación tiene un orden, ¿no? y una estabilidad, tiene un cierto alcance de vibración alta que tiene, ¿no? Toda la creación. Entonces, es como limpiar con esa vibración todo lo que está por debajo de esa energía, perjudicando la mismísima creación, tanto animales, humanos, vegetales. Entonces es como una especie de rayo energético muy elevado que todo lo que está por debajo de esa vibración lo elimina, lo limpia y mantiene solamente lo que está acorde con la creación. Entonces yo siempre la he entendido más o menos así. Que funcione, ¿cómo funciona? Pues eso quisiera saber yo, porque los poderes de Dios es muy difícil de entender cómo puede funcionar ese tipo de energía, pero por todo lo que he estudiado yo sé que ha funcionado así, limpiando todo lo que funciona en una energía más baja que perjudica a la mismísima a la creación. De hecho, por eso se le dieron las tablas a Moisés de las leyes,
para mantener ese pueblo, esas generaciones en unas vibraciones más altas sin ser tan depravados como estaban. Y sin asesinar humanos y sin asesinar animales y sin hacer todas las barbaridades que estaban haciendo en aquella época, pero por todo el planeta, ¿eh? No solamente allí, estaban por todo el planeta. Voy a hacer un comentario de Virtu, lo ha dicho muy bien, lo explica muy bien, añadiendo la explicación correcta que da Virtu, una investigadora competente, vamos, yo, para mi concepto, la mejor de España, como tú, Santi. Yo me junto con lo mejor. Gracias. No es verdad, no es cumplimiento, es que eres la mejor, porque bueno, para ser una investigadora con un conocimiento tan concreto y exacto de estos secretos sagrados que poco, porque la gente generalmente copia. O sea, hay investigadores que copian, que han oído de campanadas, de que tal, que la Atlántida, que no sé qué, o sea, que las pirámides, que se han sido platillos volantes. O sea, pero Virtu tiene un grado muy, muy, muy cercano a la verdad. O sea, es un conocimiento fuera de lo normal. Pero quiero añadir algo adicional, apoyando Virtu lo que ha dicho, pero adicional. Por ejemplo, cosas que la gente ignora. El Santi ha dicho, como Virtu ha dicho, 40 años por el desierto. Bueno, lo que la gente no sabe es que 40 años estuvieron por el desierto no porque cuando Dios los salva de Egipto, de la esclavitud, y los lleva al monte Sinaí para hacer un pueblo ya con una nación, con reyes, con gobernantes, con levitas, un templo, todo. No era la pretensión del Dios de Israel, como bien ha dicho Virtu, cuyo nombre es Jehová. El Dios de Israel no era para tenerlos en el desierto dando vueltas, sino directamente salir de Israel, pasar el Mar Rojo, milagrosamente destruir a los enemigos de Israel, el faraón y los egipcios, aparte que ya con las 10 placas había destruido todo Egipto. Allá no quedaron más que escombros y muertos. Y llevarlos a la tierra prometida, que era Canaán, que estaban ciudades ya habitadas. Pero lo interesante no era que estuvieran 40 años dando vuelta y luego al final entrar, sino entrar directamente. Hubiera tardado semanas. Y un detalle interesante es que no entraron y volvieron al desierto por 40 años por culpa de los gigantes. Los gigantes. Entonces, dice en la Sagrada Escritura, en el libro de Números, en el capítulo 13, versículos 32-33, que entraron los israelitas, un espía de cada tribu. Había 12 tribus, 12 espías. Y dice que entran para espiar la tierra, aunque Dios sabía cómo era la tierra. Era para ellos preparada. Había uvas gigantes, había fruta gigante, o sea, todo era exuberante, agua, lo había preparado para el pueblo de Israel. Y entonces se asustan porque al entrar y espiar la tierra dicen que se habían horrorizado, que había gigantes, que ellos eran como si eran langostas, muy pequeños. Habían gigantes, se han encontrado en la actualidad esqueletos de 10 y 15 metros y más. Bueno, eran gigantescos y se asustaron. Y entonces dos de los israelitas, de los 12 espías, Josué, que luego llegó a ser líder de Israel porque Moisés no entró, se quedó en la frontera, y Caleb, dos personajes. Entonces le dijeron al pueblo, bueno, pero qué más da que haya gigantes. Claro que había gigantes, dice, pero si Dios nos ha librado de los egipcios, ha hecho las plagas, nos ha llevado por el desierto, ha abierto el Mar Rojo, ha hecho milagros, pero ¿por qué no va a matar quiénes son los gigantes para...? Pero tenían miedo, porque decían, ahora entramos con el pueblo y los gigantes nos van a aplastar a todos, nos van a matar. El miedo y la poca fe. Y por esa poca fe dijo Dios que todos los israelitas de nuevo al desierto. Y estarían vagando 40 años hasta que todos mayores de 20 años para arriba, menos los levitas, murieran en el desierto por la poca fe. Solo los descendientes después de 40 años entraron. Y Josué y Caleb, que fueron los dos únicos de los 12 espías, que dijeron, no, si Dios nos ha traído, Dios no va a entrar, ¿qué narices? Porque vamos a tener miedo de gigantes, como si son de 100 metros, ¿qué más da? Y entraron los dos. Luego Josué llegó a ser líder. Otro detalle es que, como dice Santi, un milagro, la ropa y las sandalias de los israelitas no se desgastaron en 40 años, que es decir, tenían la ropa nueva siempre, un milagro. Luego Dios los daba de comer todos los días maná, que era como pasta que sabía a miel. Hacían ese maná tortas, panecillos o guisados. Luego dice la Biblia que Dios de rocas le hacía coger aceite, hacía milagrosamente aceite, incluso agua, no solamente una vez, sino que casi todos los días, porque eran 2 millones de israelitas, más luego ganado que llevaban ovejas y vacas y todo, tenían que beber todos los días. Dice que todos los días hacía milagros, Moisés tocaba con la vara algunas rocas y salía torrentes de agua y podían beber todo el mundo, ducharse, bañarse y beber animales y tal, y cocinar.
y también porque protestaban los israelitas, decían que solo maná, 40 años de maná, que ya era un poco aburrido y tal, protestaban siempre. Entonces Dios hizo milagrosamente que cada X tiempo de la semana llovieran codornices. Tenían codornices para comer y tenían de todo. Las sandalias siempre nuevas, la ropa aunque no se desgastaba. Y un detalle interesante que tampoco la gente sabe, ¿y por qué 40 años vagando por el desierto? Porque la gente diría, bueno, ¿por qué no se quedan en un lugar? Ya está, en un campamento y ya está todo. No, había un problema. El por qué cada semana, cada 10 días se iban a otro sitio. Por el hecho de que eran 2 millones más luego animales. Y entonces había unos lugares apartados de váter. Claro, si por ejemplo los israelitas tenían orden, una ley de Moisés, de Dios, de que cuando un israelita fuera al váter a hacer sus necesidades, hiciera un agujero con un palo, hiciera sus necesidades, se limpiara, cerrara el agujero con arena y pusiera un palo de señal para que no fuera otro a hacer el mismo sitio y el mismo agujero. Pero cuando 2 millones de israelitas en una semana habían ocupado no sé cuántos kilómetros de váter, y entonces para no, ya no tenía más bate, pues iban a otro sitio y vagaban continuamente de lugar en lugar por el hecho de las necesidades físicas. Ese era el problema, que no se les hubieran quedado por un lugar y ya está, en una planada, 40 años, hubieran hecho una ciudad allí. Y a los 40 años, cuando murieron todos, salvo los menores de 20 años más los levitas, entraron de nuevo y ahí estarían los gigantes, pero invadieron la tierra prometida porque llevaban entonces el arca. El arca, en el monte Sinaí, 2 arcas. Un arca que vio Moisés en el monte Sinaí, que era el modelo, y otros mueblarios que llevaba el Santísimo, y el arca. Y entonces le dijo a Moisés que hiciera abajo, según el modelo que había visto en el monte Sinaí, hizo un arca tapada en oro muy bien, con 2 querubines, que con las alas se cubrían la cara en respeto, y mediante ese arca, en una tienda de campaña al principio, con un hermano de Moisés, Aarón, y otros levitas, que era el pueblo, tenía varias tribus, los levitas eran para sacerdocio, ¿no? Y entonces hacía una vez al año el sumo sacerdote entraba en el Santísimo, donde estaba el arca, y él solo podía ver y hablar con Dios. Y Dios le daba instrucciones, hablaba, y el sumo sacerdote hablaba con los levitas con el pueblo, y así transmitían órdenes. Y por el medio de que años después, cuando ya se estableció un reino, empezó con el primer rey Saúl, y luego, después de Saúl, por la rebeldía, David. Entonces, era el problema, decía, bueno, pero si el pueblo de Israel ya está instalado en la tierra prometida, Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, somos el pueblo más poderoso de la tierra, pero ¿cómo vamos a llevar el arca a una tienda de campaña y yo voy a tener un palacio y tal? Y la idea, pues vamos a hacer un templo para el arca, para que el arca esté en seguridad y no vivamos nosotros en buenas casas, todo, y el arca en una tienda de campaña, la lluvia, el viento y la soledad. Y de acuerdo, y le dijo Dios a David, bueno, tú no, porque eres un hombre guerrero, había matado muchos filisteos, cananeos, de eso, como dice David, que sacrificaban niños, hacían bestialidades y homosexualidad y tal. Y entonces le hará tu hijo, Moisés, Salomón. Pero aparte para que hiciera el templo bien y para que hiciera todo correcto, Dios le dio super sabiduría a Salomón. Dice que era como un ángel, tenía una sabiduría de un milagro. Como siglos después Dios hizo milagrosamente que los primeros cristianos hablaran todas las lenguas de la tierra, con el fin de proclamar la libertad de la humanidad y que la humanidad recuperaría la vida eterna gracias al sacrificio de Jesucristo, etc. Pues de la misma manera Dios le dio un don a Salomón, que era súper sabio, y podía construir naves voladoras porque de una manera el arca no podía ni tocarla a nadie, ni salvo los levitas, y menos dejarla en cualquier sitio abandonada, sino fue un lugar de protección en España, porque Salomón hacía viajes cada 3 años a España con unas naves que él había construido voladoras, porque no se puede ir de otra manera. Desde el puerto de Zion-Geber es imposible llegar a España con naves antiguas ni con naves modernas. Tendría que atravesar de ese puerto toda África, luego subir toda África, pasar el Mediterráneo. Eso era imposible. Hoy en día, el estrecho ese de Magallanes, se juntan 2 mares al sur de África. Hoy los barcos tienen terror y son barcos, cuanto menos un barco de vela. Fue en naves, la menos dice la Biblia, naves voladoras. Los libros de los árabes, Las Mil y una Noche y otros, hablan de 2 cosas que Salomón hizo. La gente lo tomaba guasa, ya no. Decía que Salomón tenía ayuda de ángeles y que Salomón, en la sabiduría que Dios le dio, construía naves, volaba. Y claro, la gente se piensa que una noche es cuento
fantasía, y no son fantasía, es real. Y ya diré en su día dónde hay la última nave de Salomón, una nave semejante en pequeña escala a la nave extraterrestre de la Luna de la Mona Lisa, del Apolo 20. Hay en pequeña escala una nave con la misma tecnología, el mismo motor, lo mismo. Y con esa nave iba y venía a Tarsis, a España, se llevaba de España oro, toneladas de oro, decir, a que Israel, enriqueciendo a todo Israel. En España, en una gruta conocida por mí, está protegida la nave, la última nave de Salomón, y con oro de Ofir, una carga de oro de toneladas para muestra y testimonio de que Salomón podía volar con aves voladoras. El Arca de la Alianza, y también Salomón hizo la cueva de Hércules con otro propósito. Como dijo Vilcos en un comentario muy bueno, en un vídeo, que la cueva de Hércules y la mesa de Salomón o cronovisor va a ser una forma de revelar todos los crímenes de la humanidad. Porque claro, hay cosas ocultas. Yo le he dicho muchos ejemplos, por ejemplo, hay muchos miles de ejemplos de cosas que han hecho gentuza o noblezas o vaticanos o satanistas o políticos que nunca sale a la luz pública porque hay intereses creados de multimillonarios. Pero el cronovisor de Salomón será un espectáculo, porque imaginaos por la Tierra, cuando se abra el cronovisor un día en público, cuando empieza a revelarse todo esto y las instituciones caigan, digamos, una televisión pública que hoy se puede hacer, que toda la Tierra lo vea ese programa. Y entonces haya personajes independientes, escogidos por el pueblo, para que no haya montaje ni truco, digan, bueno, vamos a hacer hoy unas preguntas. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Quién asesinó a Kennedy? ¿Por qué? La niña Madeleine McCain, tal. 3 o 4 preguntas todos los días. Y será espectacular, toda la Tierra en tensión, viendo el cronovisor en televisión, en una televisión neutral que la vea toda la Tierra. Hoy, esta noche, vamos a ver quién fue Jack el Destripador. Y será una sorpresa, aunque yo ya lo dije, que fue el duque de Clarence, el heredero de la corona de Inglaterra, el nieto de la reina Victoria, que estaba protegido por Scotland Yard y por la policía londinense de orden de la reina, porque tenía que realizar, como han hecho todos los reyes, rituales satánicos, y en este caso destripar a prostitutas, ritual a los demonios, para conseguir la corona. Ahora, y precisamente en este tema, hay muchas denuncias de tribunales internacionales que este papa se va a caer también. Este se va a juntar con el otro para que jueguen los dos al golpe, se va a esconder pronto, porque están muchos tribunales con testigos oculares de que este Francisco, este papa actual, como el Benedicto, han sido, como muchos otros papas y cardenales, ejecutores en sacrificios satánicos a niños y niñas en Castillo de Bélgica, en Holanda, en España, en México, en Irlanda, etcétera, etcétera. Es un desplome que va a caer de caballo. Y están ejecutando, porque hay muchos intereses creados, Vaticano, banqueros, nobleza, están presionando para que esto no salga. Pero si ya ha caído Benedicto, este va a caer también, y va a caer el Vaticano en completo. Porque incluso las Naciones Unidas ya están hartas y asqueadas de estos crímenes satánicos que se están haciendo públicos, y es un desmoronamiento que es justo, fijaros, en la caída de Babilonia, encabezada con el Arca de la Alianza, el descubrimiento y la cueva de Hércules. O sea que todo va paralelo. En este tiempo en particular empieza el desplome, como dice la profecía de los falsos creyentes. Cuando se descubra la cueva de Hércules, que hará el Vaticano. Se llamaban así los falsos cronicones, que eran 12 judíos en Toledo, que protegían la cueva, y empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá el Vaticano. Luego veis que las profecías no son en vano, se van cumpliendo. Ahora el Vaticano está tambaleando. Y dice en la Biblia incluso que al Vaticano todas esas inmensas riquezas que han robado a la humanidad serán desposeídos y serán beneficiados la pobre gente que han perdido sus niños, que han sido arruinados por esta gentuza. Incluso llegaremos a la Edad Media, a la gente que han quemado viva, que han sido naciones enteras, los cátaros, los valdenses, los Pirineos catalanes, una población, los Pirineos catalanes quemaron vivos esa gentuza y van a devolver todo hasta el último céntimo y lo van a demoler. Por eso es una forma positiva de ver que las profecías, lo que parecía absurdo hace muchos años, ya no lo es tanto, y ahora la gente va abriendo más los ojos. Y en parte se debe a Virtu, el trabajo a Santi, se debe a mí y a algunos otros que están haciendo un buen trabajo en contra de mucha gente ignorante y mucha oposición. Pero conseguiremos una victoria, y esta victoria no es por nuestra fuerza, sino que gracias a Dios es el que nos va a apoyar para derrocar todo un sistema satánico que ha durado años. Yo empecé a investigar precisamente porque vi un avistamiento ovni. Y a raíz de ese avistamiento empezaron a pasarme muchísimas cosas, me daban mucha información. Y yo siempre pedía que me dijeran quién era
y me decían precisamente que lo que no querían era que pasara lo mismo que ha pasado anteriormente en la Tierra, que se adorara al mensajero y no se apreciara la información. Entonces esta gente me daba la información con energía que se transformaba en imágenes y yo desconfiando, no fiándome de nada, pues intentaba buscar información sobre lo que me enseñaban y por eso me empecé a investigar. Empecé a leer libros antiguos, a estudiar el tema ovni. Empecé a leer la Biblia, que no la había leído nunca. Y entonces iba confirmando todo lo que estos seres me iban diciendo. Pero por otro lado tenía ataques de otros seres que están aquí, que ya sé quiénes son. Y conforme yo recibía información de estas entidades, a mí estos me atacaban. Pero ataques, Alberto, que me querían matar. Te creo, claro que te creo. Entonces yo doy fe de que aquí hay entidades oscuras que se han hecho con el planeta y que de alguna manera están gobernando detrás de todo. Porque lo he sufrido en mis carnes. A mí me han hecho ataques que la gente no se puede imaginar. Te creo, Víctor, pero sí, es lo que estoy comentando. Y yo me preguntaba por qué. O sea, a mí me han hecho investigar ellos, porque yo necesitaba saber por qué me estaban atacando. De hecho, quería hacer un comentario ahora que estamos los tres, porque el programa que hicimos los tres juntos, que nos eliminaron, nos bloquearon y no dejaron sacarlo, ¿te acuerdas, Alberto? Sí, Precisamente en ese programa estábamos demostrando cómo habían creado falsas escrituras para crear sectas y logias y engañar a la gente. Y estábamos hablando del pacto reptiliano y de cómo habían engañado a la humanidad haciendo miles de sectas y de logias y de todo. Y ese programa precisamente es el que no nos dejaron sacar. Lo bloquearon todo y Santi le fue imposible recuperarlo. Yo creo que algún día repetiremos ese programa si no pasa nada, si todo va bien. Pero qué casualidad que precisamente ese en el que estábamos demostrando cómo habían engañado a los humanos que trabajan para ellos, creando con falsas escrituras, creando sectas, ese precisamente es el que nos bloquearon y no ha habido manera de sacar la información. Pero fíjate que el mejor de los hombres fue Jesucristo, además perfecto. Además tenía el poder de hablar las lenguas, las que fueran, curaba a la gente, resucitaba muertos. El mejor de la tierra. Pero ¿quién fue el que lo eliminó? Que lo odiaba la religión. El negocio, la cueva de ladrones, porque la gente normal no lo odiaba, se aprovechaba. Decir, bueno, pues el mejor profeta de la tierra nos está curando, nos alimentaba miles milagrosamente, con pan, peces, lo que fuera. O sea, no ha habido ser en la tierra mejor, pero la religión era el punto de odio hacia Jesucristo, hasta que lo mataron, no pararon. Y luego los apóstoles lo mataron después y los persiguieron hasta el día de hoy. Claro, porque ¿quién manipula a las religiones? Los demonios. Los demonios controlan y los hacen rápidamente ricos. Pero tú crees que es lógico y humano y la gente no tiene sentido común que una religión que es culpable de las matanzas más agresivas de la historia, que ha torturado millones, se han quemado millones de personas, la Inquisición, que ha hecho cruzadas que no valieron para nada, donde han perecido millones de personas, que han violado niños a montones. Pero ¿cómo puede esa persona todavía estar en pie? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan estúpida que los están explotando, sean o no sean católicos, y la gente no diga nada? Porque hay una fuerza, como dijo Virtu al principio, una fuerza, una energía que hace que la gente esté idiotizada, apuntada. Sí. Por eso te decía que la ayuda, más que lo dijo Jesucristo, vendría. Y está viniendo ahora porque vivimos en una era primordial donde todos estos descubrimientos van a salir y donde este ajuste de cuentas profetizado ya de hace milenios vendrá para toda esta canalla, toda esta gentuda culpable, como muchas de las escrito Virtus, de matanzas de animales, de tortura, de matanzas de niños, de robos, de engañar a la gente. Pero, como dijo Jesucristo, lo dije en mi último vídeo, cuando Jesucristo hablaba de los terremotos, de la gente muriendo de hambre, de los falsos profetas, dijo, al contemplar suceder estas cosas, y se levantan servidos y hacen la cabeza, porque su liberación se acerca. O sea, la liberación de las personas, hay mucha gente que quiere de verdad vivir bien, vivir en paz, tener un trabajo, tener una casa, un hogar, tener amigos y vivir en paz sano para siempre, porque
La promesa de Dios es que la humanidad recuperará lo que se perdió por Adán y Eva, la vida eterna. Y no en el cielo ni en otra dimensión, aquí en la tierra, con animales, con agua, con peces, con amigos, con pájaros, con alegría y con buenas paellas y se acabó. Porque Dios ha hecho la tierra y los frutos de la tierra y las aves para la creación humana, para que los hombres disfruten, los niños disfruten, Claro. el mar, y no para que el hombre vaya a no sé dónde después de muerto, no sé, a volar en algún sitio, en otra dimensión. Una estupidez. Eso, Adán, cuando murió, por poder, fue a la tierra, del polvo es, y al polvo volverá. Y la promesa de Jesucristo es que todos los que han muerto, que están en el polvo, volverán a la vida, a la tierra, para vivir para siempre. No, yo quería comentarle que una de las cosas más crueles que me han pasado a mí es que cada vez que cuando empezamos, a ver, siempre me han hecho ver sacrificios de niños para que viera lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y una de las cosas más crueles con las que me han torturado, y esto lo vuelvo a repetir para que la gente vea que es verdad, que lo digo delante de ti, delante de quien sea, que yo estoy luchando por los niños. Una de las cosas más crueles que me han hecho, porque yo tengo que estar en una vibración alta para que no me puedan atacar estos seres oscuros, ¿vale? Pero cuando estoy en una vibración más baja o confiada, por ejemplo, cuando voy a coger el sueño, sobre todo después de hacer programas como el que estamos haciendo hoy, como los que hemos hecho otras veces, a mí lo que hacen es que me provocan para que la gente se entere de lo que me pasa, que es verdad que no miento, por eso no quiero cobrar nada de nadie, para que no tengan excusas de decir que estoy mintiendo por dinero. Uno de los ataques que me hacen es provocarme como una parálisis de sueño, ¿vale? Llamada parálisis de sueño, esa que siente mucha gente que no sabe lo que es. Bueno, pues eso es que se hacen contigo y te obligan a ver, a presenciar lo que ellos quieren. Cuando te Y ocurre eso, me torturan viendo los sacrificios de niños, Alberto. cuando te ocurre eso, hay en la Sagrada Escritura dice, o bien dices el nombre de Jesucristo o el nombre de Jehová Dios. Porque hay un coronel, está en un vídeo grabado, que decía asustado que veía a los extraterrestres en el 51. Decía que habían hecho pruebas y les daba miedo a todo el mundo, solamente verlos. Porque claro, se transformaban, pueden transformarse en cualquier cosa. En lo que quieren, sí. En lo que quieren. Dice, pero que habían hecho una prueba que delante de los extraterrestres, a ver qué sucedía, que habían dicho Alá, Mahoma, Buda, y no hacía nada, no hacía efecto, pero que decían Jesucristo, y los extraterrestres se volvían rabiosos, se descomponían, incluso se desintegraban, se iban huyendo. Entonces, cuando esto te ocurra, en sueño, aunque digas Jesucristo, ayúdame, se irán, y te quedarás sin paz y tranquilita, y no te harán soñar nada. Es el nombre de Jesucristo, para ellos como fuego. Es un nombre que les aterriza, y más el nombre de Dios, todavía más. Por eso, Virtu, te das cuenta que el arca de la alianza, además en el arca de la alianza, como en la mesa de Salomón, está escrito el nombre de Dios. Es un arma, es un descubrimiento que tiene aterrados a un montón de organizaciones. Y no por nada los demonios están trabajando para causarte problemas, porque saben que vamos a dar un palo como jamás en la historia se ha conocido a todas estas organizaciones. Organizaciones que ni políticos, ni banqueros, ni nobleza, ni Vaticano, ni nadie podía atacar, porque entre ellos son como lobos, no se muerden, se enseñan los dientes. Pero nosotros, que aparentemente parecemos personitas simples, no somos nadie. Ojo, pues también aparentemente Jesucristo no parecía nadie, parecían los apóstoles, no era nadie, pero eran más que ángeles. Y nosotros, aparte de ser, gracias, escogidos para una labor muy grande, también tenemos protección de ángeles. O sea que no estamos solos. De estar solos, si no es así, ni tú, ni Santi, ni yo estaríamos vivos ni hablando ahora. Te lo garantizo que no. Porque para ellos matar a una persona como se matan 1000. Pero pequeños problemas sí podemos contar con ellos. Pero eso encima nos da más fortaleza para seguir la lucha. Además, como hay el dicho, dice, no hay gloria sin sacrificio. Nosotros estamos, igual que ahora estamos haciendo una labor gigantesca, Dios es generoso. También llegará el momento de conseguir un beneficio también, porque nos lo hemos ganado también. Porque unas personas que han luchado contra demonios, contra gente, contra burlas, contra plagiadores, Oye, llega un momento que, hombre, también es un beneficio. Como el sembrador que está sembrando el hombre con ventisca, con lluvia, con viento,
Pues llega la primavera, llega a florecer las plantas y el hombre se beneficia. Para eso ha trabajado. Nosotros hemos trabajado en un trabajo que pocos se atreven a hacer. La gente tiene miedo. Yo le quiero plantear a la gente algo para que vean la importancia que puede tener el Arca de la Alianza en la humanidad. ¿Se pueden imaginar a los niños tranquilamente jugando en la calle, como pasaba antiguamente? ¿Se pueden imaginar los animales tranquilos sin que nadie les haga daño? ¿Se pueden imaginar que podamos estar tranquilos, que no tenemos que estar pensando que nadie nos va a robar, que nadie nos va a atracar, que nadie nos va a violar, que nadie nos va... Esa vida es la que nos espera después de que salga el arca. Y no por unos Y es lo días. que quiero que la gente se conciencie de una vez. Se limpiará de toda esa corrupción, de toda esa oscuridad mental, de toda esa confusión mental que ha habido de tantos años de engaños y de manipulación mental, porque ellos trabajan a través de la mente humana. No llegarán a saber. Entonces, para que se hagan una idea de la diferencia que va a haber cuando ese arca salga, cómo se podrá vivir en la tierra. Y tú fíjate, Virtu y Santi, imaginaros una cosa, y va a suceder, estoy convencido, vamos, el arca no sé cómo va a salir, o sea, cómo la vamos a sacar no lo sé todavía, estoy dándole vueltas a la cabeza y venga, todos los días, día y noche, digo, bueno, ¿cómo la vamos a sacar? Porque el dinero y eso vendrá y la ayuda, pero ¿quién la va a sacar? ¿A dónde se va a llevar? ¿Cómo se va a sacar? ¿Qué trato vamos a hacer? ¿Qué contrato? Para que no la toque nadie. Serán problemas que ya los solventaremos. Pero lo más impresionante, lo más fantástico, será que en un momento determinado, además lo vas a ver, que estas organizaciones, empezando por el Vaticano y toda esta gentuza, van a empezar a temblar y a huir. Van a empezar a huir. Y la gente se va a asombrar que políticos, cardenales, banqueros, oye, pues se están yendo, están dejando su trabajo, se están yendo a Chile, a Sudamérica, haciendo búnkeres por ahí, porque se huelen por los ocultistas, le dicen, cuidado, huir, y los se van a engañar igual, que el arca os va a cepillar a todos. Y cuando empiezan a demolerse esta gente, empiezan las noticias, están cayendo montones, la gente ya no podrán acercarse al arca. Donde quiera que esté establecida, el arca seguirá su radiación y por mucho que intente destruirla, no van a destruirla. Aunque intenten con bombas de hidrógeno, el arca cumplirá su función, porque no es el arca sencillamente un ser vivo, es el instrumento de Dios para hablar, dar mensaje a la humanidad y para eliminar el mal de la tierra. Y esa es su función. Pero van a pasar muchas cosas, porque tienen que sacar los gigantes, tiene que salir la cueva del Hércules, tiene que salir la nave de Salomón, y estos descubrimientos es el desplome total de todo un sistema que se ha creado mentiras, idioteces, religiones, satanismo, guerras, todo eso se hunde, porque como no tiene fundamento, estos descubrimientos van a hacer posible que se hunda, porque detrás de todo esto está el creador de la humanidad. La verdad que sería interesantísimo que salieran esos gigantes y la gente los pueda ver, porque tú ya viste la alegría que yo tenía cuando te pude mandar las fotos de todo lo que localicé, de todo lo que he investigado. Y el poder demostrarle a la gente que eso es cierto, que no estamos locos, que no nos estamos inventando nada de esto, y que las escrituras están llenas de esos testimonios. Y el libro de Enoch para mí es imprescindible para comprender todo lo que ha pasado aquí. Y Enoch está vivo en la tierra. Sí, es que encima está vivo. Y Enoch está vivo, además lo dice la Biblia, que Dios no permitió que muriera más, porque era valiente, era un profeta que cuando Enoch empezó a hablar a la gente como tú y Dante, como yo hablamos, bueno, pues ¿qué había en la tierra? Los gigantes. Y estaban los seres de la oscuridad, con cuerpos materializados, estaban los saurios, estaba todo aquello. Y Noé tuvo la valentía, el hombre, de enfrentarse a todos ellos y condenarlos vamos, era como nosotros. Decía la gente la verdad. La gente tenía miedo, la gente ya se hizo inmoral, la gente se dejó soyugar por eso nacieron gigantes. Y más, ya explican en otros vídeos, porque ya digo, es complejo, de que todas las mujeres, las millones de mujeres que obtuvieron los seres de la oscuridad, son de ahora, son transferidas al pasado y hacían gigantes con ellos. Es complejo de explicarlo, ya lo explicaré. Pero esa gente tenía ya miedo, incluso le gustaba a mucha gente. Igual que hoy le gusta a la gente los toros, la droga, la pornografía, la estupidez, el masoquismo, el satanismo. Igual le gustaba el ambiente que veía, le parecía gracioso el poder de los demonios y el poder de los gigantes y los saurios. Pero Enoch no le gustaba, veía que era un error, que era una destrucción de la creación en la tierra.
y que esos seres estaban destruyendo la mente humana, los cuerpos humanos y la vida en la tierra. Y toda claro, la creación. y Enoc fue tan valiente que Dios le premió, decir, pues no vas a morir. Está en el centro de la tierra con su familia, bueno, ya son millones, que serán los que regirán luego la tierra, los que serán los gobernantes del mundo, de los sobrevivientes, que serán muchos millones. Y Elías tampoco, porque también fue un profeta. De hecho, está profetizado que vendrán los dos a la tierra. Vendrán, y nosotros seremos, bueno, mira, te voy a decir, yo francamente me quedo orgulloso de tener el privilegio de decir, bueno, pues hemos sacado el arca, hemos sacado esto, con eso ya estaré conforme y contento y feliz para siempre. Pero adicionalmente tengo el convencimiento, hombre, no porque lo hayamos ganado, ni mucho menos, que ya que hemos, como no, hemos luchado y estamos luchando hombro a hombro por sacar estas verdades que la gente de tanto miedo le da, también nos pasa igual que no. mira, bueno, pues ahora seguir vivo. Porque bueno, siempre Dios es generoso, ¿no? Y miramos Jesucristo, cuando hacía milagros, hacía a todo el mundo, no había excepción. Había gente, los alimentaba de comer, le llevaban enfermos, los curaba a todos, le llevaban los muertos, los curaba, los gritaba. A él no pedía, ni pedía dinero, ni había descripción. Le quería todo menos la religión. Los satanistas asquerosos de la religión eran lo único que le odiaban. Y nosotros igual. La gente cuando empezamos a sacar estas cosas, oye, pues ya empezar el nombre de Virtu, el nombre de Santi, el nombre de Alberto, empezar a ser internacional. Y la gente dirá, oye, que ya será la historia legendaria, Virtu, Santi, Alberto. Y empezar las televisiones, que ya nos dejarán entrar una detrás de otra, y dirá, usted qué tía, qué valiente. Llegarás a ser como en Hollywood, las heroínas esas que salen, que luchan con gigantes, tal, solo que eso es en ficción. Pero tú lo eres en realidad. O sea, es una luchadora contra los seres de la oscuridad. Estás luchando con valentía. No te acobardas, aunque te hacen problemas, pues sigues adelante. Pues también tendrás tu premio, no te preocupes. Y aparte de una cosa, ya lo he dicho, yo no ando por esto, sería loco decir, voy a sacar el arca por millones. No, bueno, eso sería erróneo, además eso es ilógico. Pero eso sí, ni a judío ni a nadie le voy a regalar el arca. Todo lo que se haga será con un contrato ante muchos abogados, notarios, y de regalar nada más. El que yo me lleve o nos llevemos y yo lo regale luego a otros personajes le haga falta, eso ya será mi problema. Pero regalar nada, porque nos ha costado muchos años de sufrimiento, de fatiga, de burlas, de oposición, no dejarnos entrar en ninguna televisión, estropear el ordenador, estropear todo. Eso lo van a pagar. Y claro, llegará el momento de recoger y también recogeremos frutos, como estamos, ¿no? Como el sembrador que ha sembrado, ha aguantado todo un año y a coger los frutos y a venderlos fuera. Bueno, y volviendo al tema de las arcas, del arca en este caso, yo tengo gente de estudiosos de Israel en mi Facebook, y hablando sobre el tema del arca, ellos me contaron una historia muy diferente a la que viene en la Biblia, ¿no? Ellos dicen, según sus estudiosos, hay un arca que contiene lo que son las tablas rotas, las que rompió Moisés al ver el becerro de oro, que las partió y se metió en ese arca, se metió en un arca primera, y las nuevas tablas que se rehicieron juntos se metieron en otra arca diferente, ¿no? Pero las dos son idénticas con madera de acacia y todo, ¿no? Pero les ordenó Dios, según ellos, Jehová, les ordenó de que el arca de las tablas rotas son las que utilizan para llevar a las guerras, cuando querían derribar los muros de Jericó y todo. Y el otro arca con las tablas nuevas, jamás debería salir del santuario, debería permanecer siempre en el santuario, mientras que el otro arca se utiliza para guerras. Y una vez cogieron los israelitas y utilizaron ese arca que tenía que permanecer en el santuario y la llevaron para luchar contra los filisteos. ¿Qué pasó? Que perdieron y encima les quitaron el arca durante 7 meses, que fue cuando luego se la devolvieron a un cofre, abrieron el cofre los israelitas y se fulminaron todos, ¿no? Que fue ahí cuando la recuperaron. Y esa es la historia que me ha contado. Entonces, yo le pregunto aquí al señor Ganosa, ¿qué hay de verdad en toda esta historia que está escrito en lo que es los textos judíos, que son, por lo visto, son diferentes a los de la Biblia? Porque los de la Biblia decían de que Dios le había ordenado copiar lo que es el arca que él ya tenía en esa ciudad que llamaba Jerusalén también. ¿Qué hay de verdad en todo? ¿Por qué son diferentes los textos de estos rabinos a nuestra Biblia?
¿Por qué hablan de Bueno, arcas pues, diferentes los dos? bueno, mira, en la Biblia habla de dos arcas, pero una estaba en el monte Sinaí con los mueblarios, lo dice la Biblia, ¿no? Que es Moisés sube al monte Sinaí y está 40 días desaparecido. Por eso los israelitas querían volverse, decía que se había ido Moisés, que no aparecía más, y estuvo 40 días, que fue cuando baja Moisés, después de 40 días, y entonces dice que el pueblo ya había hecho un becerro de oro, ya sabía enseguida la idolatría y el cachondeo, querían volver otra vez a Egipto, o sea, querían ser otra vez esclavos de los egipcios. Y entonces, en ese momento de cabreo, coge Moisés las arcas y las dos tablas de la vida rompe, las hace pedazos. Y hace posible que el becerro de oro que habían hecho los raspa, lo echen en el agua y que se lo beban todos los israelitas. Y hace beber el agua con el polvo de oro del becerro. Y de nuevo sube otros 40 días al monte Sinaí y entonces Moisés hace dos tablas de la ley, con los 10 mandamientos, y los vuelve a meter en el arca. Y el arca ya estaba construida, porque la había hecho mismo Moisés, del modelo que había visto en el monte Sinaí. Había visto modelos de la tienda de campaña, del altar para el fuego, para el incienso, todo lo que tenía el santuario. Y todo lo hizo, pero las tablas, las primeras las rompió, que fueron las que con el dedo de Dios hizo en el monte Sinaí. La segunda las hizo Moisés y la metió en el arca de la alianza. Aparte, se metieron también una jarrita con maná de los israelitas como muestra. Por eso el maná está todavía, hasta el día de hoy, activo, está todavía fuerte, no ha perdido sabor ni nada. Y también metió una vara de Aarón en una prueba que se hicieron por muchos de los levitas y otros decían que ellos también querían ser sumos sacerdotes. Pero Dios había dicho no, el sumo sacerdote será el hermano de Moisés, Aarón, y una sacerdotisa Miriam, que era hermana de Moisés también. Entonces dice, bueno, ¿y por qué Aarón y por qué nosotros no? Y entonces Dios le dice a esos 120 personas que querían también el puesto, bueno, vamos a dar una prueba. Cada uno, los jefes de tribu, tenían una vara. Era un símbolo de la vara del jefe, ¿no? Como antiguamente en España también los alcaldes y los jefes así, Sí. los El bastón de mando. bastón de mando de eso que tenían los caciques de eso. Bueno, pues dice, cada uno lleva su vara. Y entonces todos se juntan con su vara al monte Sinaí, al pie, y Dios le dice, bueno, la vara que florezca, ese va a ser sumo sacerdote. Y justamente la de Aarón empezó a florecer, salió en flores, era un milagro. Y entonces la vara de Aarón se metió en el arca que estaba en la jarrita con maná y las tablas que venga escrito, y se cerró el arca. Y ya no se metió nada más. Y el arca ese cerrada ya no se volvió a abrir para nada, porque ya estaba construida en oro, forrada por fuera y por dentro con los varales y un paño azul. Y nunca más. El arca estuvo en tienda de campaña durante siglos. Luego, cuando David dijo que había que hacer un templo para el arca, que le hizo Salomón, se metió el arca en el Santísimo. Y ahí no podía ver el arca nadie, salvo el momento en que ya se decidió que el arca estaba en peligro por la apostasía de los israelitas, que se la llevara Salomón a España. Y en España, que estaba construyendo Salomón y hacía viaje cada 3 años, la cueva de Hércules, y la escondiera en un lugar secreto para el tiempo del fin. Porque el templo fue quemado ya la primera vez por Nabucodonosor, los babilónicos, y la última vez por el general Tito, en el año 70, y se destruyó para siempre el pueblo de Israel. La primera arca, el arca que estaba en el monte Sinai, hay un investigador muy bueno que ha muerto ahora, me parece que John Briato, un norteamericano, Sí. muy bueno. Ron Wyan. Ron Wyan. Ron Wyan, eso. Muy bueno porque ese hombre, igual que nosotros, ha estado muy ocupado mediante mucha persecución. Mismo los judíos no le dejaban hacer nada en ver dónde estaba el monte Sinaí, que se ve en la cima del monte todavía quemada, dónde estuvo el pueblo de Israel, dónde hizo las tablas, todo, por qué lugar pasó en el mar muerto, el mar rojo. Bueno, un hombre que ha trabajado y dice que ya a última instancia consiguió que en el monte La Golgota, donde asesinaron a Jesucristo con 2 ladrones, la sangre de Jesucristo entró por una hendidura, porque hubo un terremoto, nada más de Jesucristo, se abrió la tierra, dice que entró la sangre y pegó el arca que estaba en el monte Sinaí abajo, que todavía está, la primera. Y dice que era un símbolo, que la sangre de Jesucristo entró en el arca para hacer un símbolo de la presencia de Dios de vuelta al cielo donde había venido.
porque Jesucristo vino para hacer un trabajo, dar su vida por la humanidad, para que la humanidad recuperemos la vida eterna, que es lo que se perdió, eso es todo, no hay más secreto. Y ese arca todavía está ahí, que saldrá también. Y la que está en España es la que llevaban los israelitas, la que estaba en el templo, y la que se llevó Salomón a España para protegerla. Y un detalle interesante que he añadido en Tarsis, que se llamaba entonces España Tarsis, es el siguiente. Si la gente lee el libro de Jonás, Jonás era un profeta que Dios le había dicho, voy a profetizar a Ninive. Y los ninivitas eran crueles, eran unos soldados muy crueles, despeñaban a la gente, cortaban las cabezas, colgaban los cuerpos en las murallas, hacían terror, y los judíos le tenían mucho miedo. Y entonces Dios le dice a Jonás, vete y profetiza a Ninive, y dice que en 40 días, si no se arrepiente, los destruyo a todos. Pero fíjate, hay un detalle, es que Jonás no va a Ninive, se va en un barco, y se coge un barco y se va a Tarsis, porque desde Jope, una zona muy diferente a donde volaba Salomón. Salomón volaba desde Zion-Geber, al sur de Israel, en el mar, y Jope estaba en el Mediterráneo, arriba. Entonces, ¿por qué se va Jonás a España, a Tarsis? La gente nos ha preguntado por qué a Tarsis, que buscaba Jonás, tenía que ir a Nínive, no a Tarsis. Porque en ese tiempo, en el mismo año, en el mismo tiempo, estaba Salomón en España, estaba construyendo la cueva del Hércules, la mesa de Salomón, y estaba en España muy preocupado con el oro de Ofir y con el arca de la alianza, porque el arca de la alianza en tiempo de Jonás todavía estaba activa, no estaba en el templo. Sin embargo, ya mostraré en su día, cuando saquemos el arca, en una zona al lado donde estaban los levitas en España, que rendían culto, lo hacían sacrificios anuales al arca, hacían el fuego, sacrificios de animales, hacían los rituales y hablaban con Dios en España, porque el arca todavía estaba en funciones. Solamente cuando en el año 70 el pueblo de Israel perdió como pueblo de Dios, se quemó el templo y se llevaron a los israelitas, todo el mundo de esclavos, el arca ya fue oculta definitivamente y ya la acción de los levitas en España cesó para siempre. Por eso, pero el arca que está en España es la que se llevaba en las batallas, la que estaba en el templo de Jerusalén. Y la que estaba en el monte Sinai es la que, como era John Bright, Ronald Wyatt. Perdón, que no Ronald Wyatt es la que el hombre vio. Precisamente el hombre, hay un vídeo muy interesante que dice que raspó, entró, casi la pudo ver, pero claro, era lógico que era peligroso que entrara donde estaba el arca. La pudo ver de lejos, en una hendidura, incluso la filmó el arca. Dice que cogió, raspó en la monta de Golgota sangre todavía seca de Jesucristo. Dice que se la llevó a analizar y esa sangre era una sangre perfecta. Era sangre humana, pero explicaba correctamente las cromosomas. Todos los humanos, debido a la imperfección, tenemos unas cromosomas de más, no sé, 48 cromosomas. Dice que esa sangre era perfecta. No tenía, porque nosotros humanos, las cromosomas tenemos parte de la madre y parte del padre. Pero claro, Jesucristo no tuvo padre en la tierra, tuvo una madre, que era la que portaría el cuerpo de Jesucristo, pero el padre era Jehová Dios, era un ser espiritual, el creador del universo. Por eso esas cromosomas, las de Jesucristo, solo tiene las cromosomas de la madre, no del padre. Es decir, y los judíos mismos se autorizaron, porque los judíos no creen todavía ni quieren en Jesucristo de hablar de él, y menos del arca y menos de nada. Los judíos, si han tenido un propósito de hacer fortuna, dominar el mundo, y todavía creyéndose todavía que son los elegidos de Dios y que gobernarán la tierra. Pero el arca de la alianza va a ser un palo contra los mismos judíos cuando salga, ya lo veréis. Hablando de las dos arcas, volviendo otra vez al tema, como bien apuntasteis, esta que se encuentra en Jerusalén, tal como también decía la profecía, que decía que la sangre de Jesús ungiría el arca del pacto, como profetizó Daniel en el 9:24, ¿no? Pero también hablan de otra posible arca que se encontraría en la iglesia de Etiopía, ¿no? Que de hecho tiene un individuo, un escogido, que lo vigila y que mueren todos de cáncer por radiación, curiosamente también, aparte de estos guerreros fieros que vigilan dentro. Así que tendríamos la arca esta que se encuentra en la cueva de Jeremías en Jerusalén, que se me olvidó apuntar ese dato, y tendríamos la de Etiopía, y tendríamos la de España. Entonces, Virtu, ¿cómo ves? ¿3, 2? ¿Cuántas hay? ¿10? Hay 2 arcas? Mira, yo por los estudios que he hecho,
veo más probable que la segunda arca esté en España y la de Etiopía sea otra cosa, ¿vale? Otra cosa que también emite radiación, pero no es precisamente el arca. Es lo que Date, yo creo. sí, date cuenta, Santi, que tú, creo que fuiste tú que me dijiste que, o Sí, me enseñaste, cuando ibas a hacer el vídeo del arca, el arca de los egipcios también, que tenían un arca. ahí quería llegar yo. Y quiere decir, Es date otra cuenta una cosa. cosa, ¿qué hacen, por ejemplo, tú mismo lo dijiste, tú, por lógica, ¿qué hacen hoy los enemigos? ¿No nos plagian? ¿No Sí. hacen plagios de cachondeo? ¿No hacen plagios con el nombre de Alberto Nosa, con Santi, con Tano? No, ¿qué hacen los enemigos? Plagiar, imitar, pero con mala leche, con mala sombra. Entonces los demonios hacen lo mismo. Hacen una confusión para que la gente diga, bueno, puede ser la de Etiopía, puede ser la de Egipto, puede ser la de África, puede ser la que esté en Afganistán, puede ser. Ha hecho posible una imitación constante para desviar el asunto de las dos verdaderas, la que están, que no querían saber nada a los judíos, la de Ronald, Ronald White, Ronald Wright, ¿cómo se llama? Ron Wyan. El, Ron bueno, Wyan. y no quieren saber a los judíos, no lo dejaron. No, no, y además enseñó al hombre analizando las cromosomas y que no querían saber nada, asustado, porque eso desbarata el sistema Sí, de judío. hecho, gente que envió el gobierno de Israel a coger ese arca murieron y le pidieron a Ronald Wyatt que sacara a los muertos, que ellos no podían. Exacto. 6 muertos. Entraron 6 personas, según el relato de él, a ver si podían hacerse con el arca y murieron. Entonces, como el único que podía entrar sin morir era él, pues le pidieron que le ayudara a sacar los muertos del subterráneo donde estaba el arca. Yo creo que eso tuvo mucho que ver que él pudiera entrar porque había tocado la sangre de Cristo. Yo creo que eso tuvo que influir en todo este tema. Estaba protegido para Está, esa misión. Yo ese creo que hombre siempre tenía una misión. muy buena. Y además ese hombre iba de buena fe. O sea, iba de muy buena fe. El hombre, y ahora siguen sus hijos, sus pasos y tal. Y al ir de buena fe, bueno, pues Dios le protege, naturalmente. Y porque Él murió cuando, de cáncer. Él murió de fíjate que los cáncer hechos, al final. lógicamente, tienen que haber sido los primeros de decir, bueno, pues si este señor nos va a ayudar a reconstruir la verdadera historia de Israel, vamos a ayudarle. ¿Dónde está el arca? Pues vamos a ayudarle, venga. Al contrario, le echaron continuamente, le amenazaron, no le ayudaba a nadie. O sea, el hombre se desesperaba, incluso Sí. presentando pruebas evidentes de que esa sangre era diferente, era una sangre perfecta, tampoco. Es que ni Vaticano ni nadie quiere saber. ¿Por qué te crees tú? Pero sí, vamos, más Y, de- años que llevo yo con, y además los, después le pasó lo mismo que a ti, Alberto. El mismo gobierno negó que había contado con su ayuda y que le habían dado autorización para excavar. O sea, el mismo gobierno le negó después, que decía que era falso todo lo que decía y negó igual que te pasó a ti con el gobierno de Israel, con los Ya, Netflix. pero les yo saldrá. creo que muy protegido no estaba. Si murió de cáncer, muy protegido no estaba. Porque A ver, Bueno, sabemos claro a ciencia cierta que todo el que se opone a este gobierno sufre cáncer. Ahí tenemos los presidentes que cogen cánceres inexplicablemente y terminan muriendo porque van contra los intereses de. Y entonces cuando tú mueres de cáncer es que no estás protegido ni leches. bueno, bueno, de hecho, sí, mira, escúchame una cosa. Mm, Sobre este tema de cómo te provocan los cánceres, también lo hacen a través de energía, no es solamente que te lo inducen Sí, sí, tienen una físicamente. pistola de estas de aire de comprimido, te así, pegan un tiro y ala, ya despachado. Algún día os contaré cómo intentaron también hacerme eso a mí ya y todo, cómo ya, superé todo eso también, porque conmigo ya te digo, yo estoy aquí de pelos, y a mí me lo provocaron en el pecho. Me salió un bulto bestial y estaban esperando que me asustara, me fuera corriendo a meterme la quimio. Y dije, no, esto no se cura con quimio. Si me lo han hecho con energía y una alimentación con bicarbonato, con limón y con una alimentación sana, se tiene que ir. Y se fue. Y se fue. Y doy testimonio de que eso es verdad y me ha pasado. Y tengo testigos
de que yo me he curado un cáncer de pecho así. Y serás testigo también de estos descubrimientos, los sacaremos y revelaremos todo. Eso seguro y Y eso el garantizado. día que salga la mesa de Salomón, ahí tendré total libertad para que la gente vea todo lo que me han hecho. El Lo día que verán. salga la mesa de Salomón, yo no tengo inconveniente en que le preguntéis si todo lo que he dicho es verdad o mentira. Sí, Porque lo será vais a ver. un problema, será virtud, que ya se resolverá, claro. Porque hablamos ahora, pero no sabemos cómo se enfocará. Por ejemplo, he dicho, ¿cómo se vamos a sacar el arca? ¿Dónde la vamos a llevar? ¿Quién la va a sacar? ¿Quién nos va a ayudar? Eso sé que nos van a ayudar, pero el cómo, cuándo, eso no lo sé. El arca de la alianza y la cueva del Hércules van a ser dos factores para que conmoverán el mundo. Y es que por lógica. Pero tú te imaginas que un instrumento que hoy se tratan, los americanos tratan de crear cronovisores, ya van actuando para conseguir escenas del futuro, del pasado. Y eso se conseguirá, porque tarde o temprano el ser humano conseguirá todo. Hay un texto en la escritura, en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6, donde dice Dios mismo que el ser humano, todo lo que tenga pensado hacer, lo logrará. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No hay límite en que digamos un día, esto no lo podemos hacer. Lo podemos hacer todo. Es cuestión de tiempo, de práctica, y lo que tratan los norteamericanos y muchos científicos es de crear un cronovisor, y ya lo van casi logrando, que se logren escenas del pasado y del futuro reales. Hoy, por ejemplo, un ordenador normal, tú escribes o hablas en un programa para hablar, por favor, que salgan escenas del asesinato de Kennedy en Dallas. Y empiezan a salir escenas y películas. Eso ya se puede hacer, claro. Son películas reales. Vamos, escenas de que ya están hechas, filmadas, que sacan programas sobre Jack el Destripador y salen fotografías, pom, 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 pom. Oye, programas. Pero es que lo que intentan es realidad. Es decir, programas que digan, por favor, quiero ver escenas como pasó Moisés en el mar Rojo y el faraón se ahogaba y tal. Escenas reales. Y verán el cronovisor, empezarán, porque hay unas teorías, y son verdades, que todas las acciones que se hacen en la Tierra cada segundo, hay millones de moléculas microscópicas que hay en el aire. Lo que se trata es de reorganizar esas moléculas en tal fecha, en tal momento, en tal sitio. Y es lo que tratan los científicos de decir, y se lo lograrán. Dice, en tal fecha, el día X de abril de tanta, sucedió tal hecho. Y esas moléculas que se reúnan con una radiación, lo que sea, en un ordenador y empiezan a salir lo que sucedió ese día en tal punto. Eso es el cronovisor. Y el cronovisor de la cueva del Hércules es fantástico. Está hecho por Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Y será un palo gigantesco. Imagínate ver tú que la gente diga, bueno, vamos a ver, la niña Madeleine McCann, ¿dónde se la llevaron? ¿Quién la asesinó? Tal. Y empiezan a ser una pantalla grande, escenas, pum, 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 y todo el mundo viéndolo. Que los obispos, los cardenales, la reina de Isabel II de Inglaterra, tal, los reyes en ritual satánico asesinando a una niña. Bueno, eso desbarata el sistema total. Los ladrones, los políticos. Verás huir a la gente como ratas. Lo único que el problema que tendremos, y ahora es lo que trae por pensar, ¿cómo ese cronovisor lo sacaremos? Porque ya ves las prohibiciones que hay en Toledo, solamente decir la poder que lo tapiaron todo, amenazaron a un abogado. La prohibición, ¿cómo se sacará y en dónde se llevará? ¿Y quién serán los personajes que dirán, bueno, ahora esto es del pueblo de la humanidad y ahora vamos a saber la verdad de todo? ¿Y cómo se tendrá que proteger contra gentuza, terrorismo? Porque habrá mucha gente que pagará fortunas para que eso no salga. ¿Cómo se hará? Eso no lo sé. Pero si es la voluntad de Dios, saldrá. Y será para virtud, para mucha gente diría, bueno, qué alegría, desde ahora justicia, los niños que han asesinado, la gente que han robado, las pedofilias, bueno, todo lo que la maldad humana salga allí. Y los responsables se vean, ya no, y se huirán como ratas, la más lo dice la Biblia, se esconderán en la roca, huirán todo, porque será el desplome total. Por eso dice la profecía de los falsos cronicones de la cueva del Hércules, que cuando se entre por tercera y última vez en la cueva del Hércules, empezará en Toledo, empezará allí, una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y el Vaticano y la religión católica caerá. Y esa profecía se cumplirá de esa manera, porque la hecatombe empezará precisamente por la cueva del Hércules que está en Toledo. Y el arca de la alianza será para limpieza en seco de toda esta gentuza. Y no fíjate, el arca hoy en día ya podía entrar en acción. Sencillamente lo que se espera es sacarla para que todo el mundo en un lugar central en Madrid
o en París o donde sea, o en Berlín, se tenga un lugar público, una cristalera bien protegida, y toda la humanidad la pueda ver. Y será esplendoroso. La gente no se da cuenta, muchos sí lo sabrán, que cuando ese arca ya esté vista para todo el mundo por los medios televisivos, empezará una radiación gigantesca. No sé si te acuerdas tú de que me hace recordar que algo así va a suceder. Hay una película muy buena de Indiana Jones, la segunda, La Última Cruzada, creo que se llama, ¿no? Si la habéis visto, hay una escena que se ve en una película, un templario que cuida de un cáliz. Y entonces Indiana Jones con su amiga entran allí y entran también unos nazis con otra mujer que buscaban el cáliz para que el Tercer Reich ganara el mundo y tal. Y entonces le dice que el cáliz pues tiene la potestad de que el beba vive para siempre, con ese cáliz. Y entonces buscan erróneamente un cáliz con brillante y tal. Y dice que el nazi ya lo tenemos. El tío, la avaricia de querer vivir para siempre, la vida eterna, y bebe. ¿Y qué ocurre? Se desbarata, se descompone, se pulveriza el cuerpo. Un horror. Pues eso más o menos con el arca va a suceder. La gente, el arca de la alianza, la gente, muchos ya lo saben, desde los Illuminati, de los banqueros, la nobleza vaticana lo saben. Están, vamos, que tiemblan porque no saben cómo hacer para que ese arca no salga. Pero cuando salga va a suceder lo mismo. Va a empezar una radiación y verás caer la gente a montones. Pero el arca no se podía mostrar, debía siempre ir tapada. No se puede ver, no se debía de ver. Ya, pero eso no importa. El arca ya podía entrar en acción, donde ya la está ocultada muy bien. Ya podía estar en acción. Pero lo que se trata aquí es de sacarla y que todo el mundo la vea. Porque ahora mismo, por ejemplo, no podrá ser, porque no lo permitía Dios. Pero ahora si los nazis o el Vaticano, o los satanistas, o los judíos, quien sea, supiera dónde está, lo tratarían, y tienen dinero para ello, y corrupción de políticos, de ir por la noche, ir un equipo grande del Mossad, o que sea, a abrir la cueva, llevarse el arca en un helicóptero y punto. Pero eso es una estupidez, eso pasa en las películas. Pero con el arca no lo pueden hacer, porque quien sea que fuera un regimiento por el arca, en el camino moriría, seguro. Empezaría. ¿Tú te acuerdas que antiguamente, tú lo has comentado, que los cananeos aquellos y llevaban el arca, la robaron? ¿Pero qué le sucedió al pueblo? Eran ¿cómo se llaman? Los filisteos. Sí, filisteos. Bueno, los filisteos fueron quienes devolvieron el arca y los 6 israelitas fueron al abrir los que se desvanecieron. ¿Pero qué le pasó a los filisteos por llevarse el arca? Claro, que le entraron hemorroides. Sí. Hemorroides todos. Se horrorizaron. Todos hemorroides en el culo. De hecho, luego hicieron ofrendas haciendo lo mismo en oro y llevárselo a Jehová. Pero fíjate lo que les pasó. Y castigo a toda una nación con hemorroides. ¿Tú sabes lo que son hemorroides? Había unos tubérculos del culo que no podían sentarse ni nada. Y pudiendo soltar el arca. Pues lo mismo va a pasar ahora. Una plaga, sí. Bueno, para cerrar el programa, a lo mejor contesta esto a tu pregunta. Dice la profecía que el arca regresará cuando Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. ¿Crees que es así, Roberto? ¿El qué? La profecía dice que el arca regresará cuando Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio, dice la profecía. Sí, algo de eso. Algo de eso hay. Dios tiene un pueblo todavía, pero no son los judíos. Y este pueblo ya está preparado para el gran momento. Es un pueblo de gente, como dice la Biblia, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Un pueblo para que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra. Ese pueblo será el que toma posesión por ese pueblo para sobrevivir en toda la tierra del Arca de la Alianza, por ese pueblo, para que sobreviva una nación de gente de todos los países de todo el mundo. Porque antiguamente era el pueblo judío una raza, una nación procedente de Abraham, o sea, una línea, una familia. Abraham, precisamente Abraham y Sara nacieron en Babilonia. Luego se mudaron a Egipto, luego estuvieron en Canaán, luego otra vez a Egipto, y formaron con los hijos de Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, y los hijos de Israel y tal, una nación. Pero ya no es el pueblo de Israel una nación, el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios son gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, gente de buen corazón, gente sensata, gente que ha limpiado sus vidas. Y como decía Virtu, gente que odia los crímenes a niños, la droga,
la criminalidad y el maltrato de animales. Esa gente no es el pueblo de Dios, esa gente sobra. Por esa gente el arca de la alianza saldrá para limpiar, para que esta gente buena, de buenos sentimientos, puedan vivir alegres, felices, como decía Virtu, con animales, con niños, con familias, amigos, para la eternidad, y no por unos años, porque de nada serviría que yo tuviera una casa, una villa de lujo, y tuviera unos amigos, y tuviera unos caballos y unos perros, y ponerme viejo y morir. Eso no valía para nada. Pero lo interesante y la promesa de Dios es que en ese momento que haya desaparecido con perdón de la palabra, la pudredumbre de la tierra, la gente buena vivirá para siempre y ya no habrá más el fanatismo religioso, los robos religiosos, las pedofilias, la droga, todo eso será eliminado. Y el arca cumplirá esa función. Precisamente hay un texto en la Biblia, en Revelación capítulo 11, versículos 18 y 19. En el versículo 18, Revelación capítulo 11, versículo 18 dice que Dios va a causar ruina a todos los que están arruinando la tierra. Y sigue diciendo el versículo 19, y vi el arca de la alianza que salió, y cuando se vio el arca, dice, empezaron voces, gritos en toda la tierra y terremotos, y sin una hecatombe, y ese arca, y es una visión profética de futuro que va a ser hoy presente, que cuando salga el arca, terremotos que para demoler los sistemas, las catedrales, los edificios, demolerlos, y a la gente, claro. Y por eso es que la gente, gritos, si se consiguen en las cuevas, horrorizada, pero no de una nación, de todo el planeta. Por eso el arca va a ser el descubrimiento más sensacional de toda la historia del mundo. Precisamente el libro de Enoch habla de que los justos serán salvados. O sea, en eso tiene toda la razón Alberto. No se trata solo del pueblo judío, porque se dispersó y ya no se sabe ni dónde están ni quiénes son, sino los justos. Está hablando a nivel mundial, las personas con conciencia, personas que aborrecen el mal, el hacer daño a los demás, el no respetar la vida. Esos son los que se supone que se van a salvar. Y esos son los que ya están en la lista negra y son los que van a ser eliminados. Y el arca va a cumplir su función, para eso fue escondida durante tantos siglos y protegida. Igual que está protegida la cueva de Hércules, está muy protegida. Fíjate que hasta los idiotas, es curioso, yo me río porque, por ejemplo, cuando yo dije el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, que le han echado por ladrón, creo que está en la cárcel y todo, y su comité de prensa, que me mintió, me iba a ayudar y tal, que era un crimen, que un descubrimiento de esa magnitud se hubiera ocultado, que lo que hacía falta. Les dije, pues hay un túnel en el Callejón de San Ginés, ahí está, entran por ese túnel y está el Arca de la Alianza. ¿Y qué hicieron? Cogieron, tapiaron todo, corriendo, echaron a todos los vecinos, se llevaron un montón de millones diciendo que era para hacer un museo, hicieron un museo que se llama el Museo de la Cueva de Hércules, amenazaron a todos los medios de comunicación, amenazaron a mis abogados, y tapiaron todo, hicieron unos tabiques para las entradas de las cuevas, de unos túneles que lo tapiaron, y unas cristaleras y alarmas policiales, todo un tipo de vigilancia nocturna, diurna, con luces, alarmas, de todo. Pero son tan idiotas que lo único que han hecho fue proteger la cueva del Club para que nadie. O sea, encima me han hecho un favor, me están protegiendo el descubrimiento para que cuando salga la que todo esto y los gigantes, digo, bueno, cuando ya tenga voz y voto, diga, bueno, si todo el mundo sabe que es mi descubrimiento, empiecen a hablar mis abogados en Toledo y toda la gente y todo el que me conoce y los documentos que yo muestre, digo, ahora rompan las cristaleras y entren allí. Y todo el mundo, por la buena o por la mala, entrará por la cuenta que les tienen y entrarán y sacarán, porque entonces el cronovisor, la mesa de Somos no es como el arca, la puede sacar cualquiera y ya diré, bueno, que esta mesa se saca a un sitio público porque va a cumplir su función para que la gente empiece a ver en cronovisor los crímenes que se han hecho a la humanidad y que han estado sin castigo. Pero será fantástico. Y un robot, cuesta una cosa, que hay un robot, igual que los ángeles protegen el arca, hay un robot que protege la cueva de Hércules. Un robot, previamente si lees la historia de cuando el rey Rodrigo entró, dice que entró con la corte, no tenía que entrar, tenía que poner un candado, pero rompió los candados, entró por el túnel, y dice que nada más entrar y vio la mesa de Salomón, había un robot gigantesco, metálico. Dice que empezó a pegar mazazos y todo aterrorizado. Entonces dice que el rey Rodrigo le dijo al robot, un robot, fíjate, perfecto, como un ordenador, le dijo al Rodrigo, por favor, que no iban a tocar nada, no se iban a llevar nada, porque estaba el robot para proteger la mesa.
que por favor no los dejaran salir, que no iban solo a ver lo que había allí y tal. Y el robot cesó de dar golpes. Estuvieron dando, le dejó tiempo para que Rodrigo y los traductores judíos que llevaba con él tradujeran algunos textos que había allí, vieran la mesa, un rollo que había, además metálico, que se veía la invasión árabe que acontecería semanas después, todo. Dice que cuando ya salieron la corte, empezó el robot a pegar mazazos a un robot gigantesco dentro de esa cueva y salieron a través y Rodrigo ya a la semana siguiente ya empezó, murió creo ya, murió en una batalla, la batalla de Guadalete, y fue en España como invadida por árabes durante 700 años. Pero es que luego entraron otra vez por la misma cueva. En el año 1546, un cardenal de Toledo se llamaba Juan Martínez Silicio, porque sabían que esta cueva, que habían hecho iglesia todo para cubrir la cueva, que era la cueva, una de las cuevas que iba a la cueva de Hércules. Tenían todo miedo. Y que cogió el cardenal Silicio y dijo, bueno, unos que sean valientes de Toledo, venga, que le den dinero, le den comida y entren allí y se ven la mesa, lo que vean, lo saquen fuera. Y entraron los idiotas, un montón de gente allí pensando que iban a hacer fortuna, y cuando vieron el robot que empezó a pegar mazazos, dice que salieron todos, terrorizados, llenos de miedo y de pavor. Dice que quedaron sin habla, y dice, al día siguiente, a los pocos días, todos murieron. No quedó ni rastro. Y dice que enseguida el cardenal Silicio mandó tapiar de nuevo otra vez la cueva. Siempre que hacen un descubrimiento lo mandan a ocultar, tapiar y tal. En cierto modo están protegiendo mis intereses. Y con esto te digo que cualquier persona ajena a la que Dios haya escogido, que quiera llegar al arca, a la cueva, a la nave Salomón, perece sin compasión. Eso está garantizado. Por eso me da la tranquilidad de que cuando llegue el momento seremos nosotros los que entraremos con toda tranquilidad y saldremos. Cualquier otro que lo intente, hasta el momento todos han perecido. Y ya ves lo que le pasó a los filisteos con el arca. Se querían llevar el arca para ellos ganar batallas, y lo único que ganaron son hemorroides de esas, y murieron allí a montones. Incluso muchos hay textos que decían que llevaban el arca, tenían 1.000.000 de etíopes a atacar al pueblo de Israel, y nada más sacar el arca, los levitas, todo el millón se mataban unos a otros, se volvieron locos, se mataban en los enemigos, y era como un teatro. El pueblo de Israel lo iba viendo en unas planas del desierto, y los idiotas se volvieron locos y matándose unos a otros, 1.000.000. Y lo que hizo el pueblo de Israel fue recoger la ropa de los enemigos, las armas, los caballos, todo lo que tenía, y se hicieron en un par de días ricos todo el pueblo de Israel. Quiere decir, al que Dios elige para estos descubrimientos está protegido, y al que no lo elige, si se atreve a entrar, que entre, que no va a ser nunca más. Así que tranquilo, Víctor y Santi, estamos muy cerca ya del gran momento. Bueno, pues yo quiero afirmar, más que nada hacer una afirmación, que no se pueden dar datos, porque hay mucho plagiador y mucha información no se puede dar, ¿no? Pero por todo lo que estoy investigando sí que he visto información muy importante sobre descendencia de Salomón, sobre historias de Salomón aquí en España. Y yo estoy convencidísima por todo lo que he estado mirando, de que sí, que la mesa, el arca de la alianza está aquí, que Alberto está diciendo la verdad, que no tenga la gente la menor duda de que sabe de sobra dónde está. Hay un buen investigador que sí que tiene que salir por el bien de todos, de la humanidad, porque está hecha para ese bien, o sea, está hecha para ese propósito. Ese arca tiene que salir y saldrá. Yo creo, es una intuición que tengo, de que la gente de buena conciencia, gente que de verdad le duela todo lo que está pasando, será la que promueva que esto sea la que te ayude y que promueva que esto salga. Pero estos descubrimientos son sobrenaturales, y estos descubrimientos no hay forma humana, aunque lo intentaran, de que salgan. No lo permitirían porque están protegidos por ángeles. Y sería una estupidez que un idiota o una organización o los judíos encontraran la cueva e intentaran llevarse el arca. Perecerían en el camino, pero garantizados. O con cáncer, o se volverían locos, se estrellarían, lo que fuera. Porque es un instrumento de Dios, y Dios no permite que un manaza y que un ladrón, un aprovechado, vaya a hacer negocio con lo que es sobrenatural. Así que con eso, con tranquilidad,
lo vamos a sacar, eso es garantizado. Lo que pasa es que el problema será cómo, quién va a intervenir, cómo, dónde lo vamos a llevar. Eso ya se verá sobre la marcha. Eso ya saldrá. El problema es pero el caso es que cuando se entre en contacto con una sociedad con nosotros, bueno, entonces ya planearemos sobre la mesa en España dónde lo pensaremos, quién la va a llevar, dónde la va a llevar, el arca, quién la va a sacar, cómo la vamos a sacar. Y una cosa voy a garantizar, el arca vino volando a España y se volverá volando. Eso no se podrá llevar a mano ni en un camión como Indiana Jones ni nada. Se irá volando, ya lo veréis. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya, 1 hora y media de programa. Espero que les haya gustado a todos los que han visto el programa. Ya saben que pueden suscribirse a este canal para seguir nuestros programas, que seguirán, intentaremos que sigan todas las semanas. Y nada, desde aquí pues agradecerle aquí a Alberto Canosa y a Virtu Pontes que hayan asistido aquí, que hayan participado. Y la semana que viene pues imagino pues será un tema tan interesante como este y esperamos verles aquí. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Santi, Virtu. Buenas noches, Virtu. Buenas noches y como siempre un saludo a todos los amigos de Facebook y a los guerrilleros de Alberto Canosa. Porque son cada día más. Bueno, seguimos a por todas, a por ellos, que son poco y cobardes. Buenas noches. Vale, buenas noches, Santi.